En la Argentina, las primeras asociaciones obreras que se conformaron fueron las asociaciones mutuales o de socorros mutuos. De hecho, en 1857 surge la Asociación Tipográfica Bonaerense. Pero por su dinámica y objetivos esta entidad respondía más a una organización mutual que a una gremial. Recién en 1877 es cuando se constituye la primera estructura sindical con carácter moderno, la Unión Tipográfica Bonaerense, que realizó, al año siguiente, una huelga por la reducción de salarios que afectaba a sus afiliados. La huelga sorprende y logra que se acepte lo exigido, se aumentan los salarios, se reduce la jornada a 12 horas y se excluye a los niños menores de 12 años. Sin embargo, al poco tiempo, se reimplantan las viejas condiciones de trabajo y el sindicato desaparece. El triunfo momentáneo de esta medida de fuerza marcó la celebración del primer convenio colectivo que se conoce en la Argentina. A esta organización le siguieron otras como el Sindicato de Comercio, 1881, la Sociedad Obrera de Albañiles, la Unión Obrera de Sastres, 1882, y la Fraternidad, 1887, agrupando a conductores y foguistas ferroviarios. Por lo general en esta etapa inicial sindicatos eran débiles en sus primeros intentos organizativos, generalmente se formaban en torno de un conflicto frente a una necesidad y, una vez superados estos problemas, desaparecían. En ocasiones la pérdida de una huelga podía también determinar la desaparición de un sindicato de la actividad gremial. En estos años tampoco podía pensarse en un sindicato nacional ni en una estructura centralizada, a excepción del Sindicato Ferroviario de la Fraternidad, que buscó unificar la actividad gremial y mutual, dentro de un esquema organizativo que consolidara una sola entidad fuerte y permanente, con proyección nacional. Estas organizaciones se conformaron en un marco de grandes cambios económicos, políticos y sociales. Recordemos que con la incorporación de Buenos Aires al resto del país en 1860 comienza un periodo que se extenderá hasta 1890 marcado por la organización del Estado argentino, consolidando de esta manera un modelo económico agroexportador, basado en la venta de carnes y cereales al exterior, más el aumento poblacional producto de la inmigración europea y un incipiente comienzo de las primeras fábricas en la periferia de los centros urbanos. Resulta de mención señalar que para 1904, el gobierno nacional había encargado al médico, abogado e ingeniero agrónomo catalán, Juan Vialet Macé, un informe sobre el estado de la clase obrera en la Argentina. Con un destacable bagaje de conocimientos y una incisiva curiosidad, viajó a todas regiones del país para constatar de primera mano la realidad de los trabajadores. El extensísimo informe que elaboró permitió a Joaquín V. González redactar ese mismo año el discutido, y finalmente rechazado, Proyecto de Ley del Trabajo. Con este panorama y la ausencia de derechos, los primeros sindicatos se formaron en las ciudades a partir de la organización de los trabajadores de las fábricas, curtiembres y talleres que comenzaban a organizarse principalmente para satisfacer las necesidades de un mercado interno en crecimiento. Como era de esperarse, la mayoría de los trabajadores que se reunían en torno a los sindicatos eran europeos, como lo era casi la mitad de la población, que habían traído de sus naciones de origen ideas y principios políticos que influyeron en su accionar gremial. Las líneas políticas más influyentes fueron el anarquismo y el socialismo. Durante el periodo 1880 a 1900 se formaron más de 50 sindicatos por oficio y se incrementó notoriamente el número de huelgas y de acciones de protesta. En este proceso de crecimiento, el endurecimiento de las condiciones laborales y de los salarios, como consecuencia de la crisis económica que sufrió Argentina en 1890, fueron un motor para la activación del movimiento obrero. En ese año, las diferentes líneas internas, que usualmente habían generado divisiones dentro del movimiento obrero, se unificaron sin excepciones para la organización de los actos por el 1 de mayo de 1890 y presentación de un petitorio único. Pero estos intentos de unificación no prosperaron y la etapa 1890 a 1900 se convirtió en un periodo de transición en la organización de estructura sindical argentina, que aún no estaba madura para crear una verdadera central sindical capaz de coordinar nacionalmente la acción de protesta de los trabajadores. Durante las primeras décadas del siglo XX fueron varios los intentos que se generaron dentro del movimiento obrero argentino para organizar una central sindical, que representase a todos los gremios en forma común, fortaleciendo así su capacidad de presión ante el Estado y los sectores patronales. Sin embargo, las diferencias ideológicas, entre sindicalistas, socialistas y anarquistas, impidieron la concreción de esa aspiración.
No obstante, se conformaron centrales que reunían a algunos gremios y que ocasionalmente colaboraban entre sí para organizar movilizaciones, medidas de fuerza y reclamos comunes. En lo que respecta al funcionamiento de las organizaciones sindicales entre 1900 y 1910, varios sindicatos iniciaron procesos de unificación a nivel nacional. En 1902, 12 sindicatos de estibadores constituyen la Federación Nacional de Obreros Portuarios, y 7 sindicatos constituyen la Federación de Obreros Albañiles. Algo similar ocurrió con la Federación de Obreros Agrícolas. Este nuevo tipo de organización a partir de federaciones nacionales buscaba superar la debilidad que presentaban los sindicatos de carácter local al momento de confrontar con los sectores patronales. Luego, entre 1910 y 1920 se formaron en Argentina los primeros sindicatos por rama, reuniendo a todos los trabajadores del mismo ramo o sector de producción en una misma organización, diferenciándose de los sindicatos por oficio, pintores, albañiles, plomeros, entre otros, porque en lugar de representar solo a los trabajadores de un mismo oficio, reúne a todos los obreros de diferentes oficios que se desempeñan dentro de una misma rama de la producción, como es el caso de los obreros de la construcción. En Argentina el primero de estos sindicatos fue la Federación Obrera Marítima, fundada en 1910, al que siguió luego la Federación Obrera Ferrocarrilera, FOF, constituida en 1912, rebautizada luego como Unión Ferroviaria. A pesar de esta evolución en la organización de los trabajadores argentinos entre 1900 y 1930, los sectores patronales y el propio Estado argentino usualmente no consideraban como legítimas a las reivindicaciones y reclamos obreros. Es por ello que durante este periodo fueron usuales las medidas represivas y la presión policial sobre el movimiento obrero. Un ejemplo de ello lo constituye la celebración del 1 de mayo, ese día de 1909, el choque entre los trabajadores y las fuerzas policiales dejó 8 personas muertas y 5 heridas. Esta situación cambió parcialmente con la llegada del radicalismo a la presidencia de la nación en 1916 con la designación de Hipólito Yrigoyen. A partir de entonces el Estado trató de mediar entre las organizaciones obreras y el sector patronal. Sin embargo, cuando el nivel de los reclamos afectaba demasiado los intereses de los empresarios, la represión policial reaparecía. Para demostrar esta particularidad, solo resta recordar lo ocurrido el 7 de enero de 1919, en los talleres metalúrgicos de Bacena, en el actual barrio porteño de San Cristóbal, hoy Plaza Martín Fierro, cuando una huelga originó una dura represión que fue recordada como la Semana Trágica. Una situación similar tuvo lugar en la provincia de Santa Cruz entre 1921 y 1922, cuando frente a los reclamos de los trabajadores rurales el gobierno radical envió al ejército, que fusiló a varios centenares de obreros. Seguimos en la próxima.